Bueno, ok. La idea de la clase de hoy es resolver un problema completo de hidrostática y después les voy a hacer un par de comentarios de otro problema, también todo de la guía 1. Entonces, me parece que deben haber llegado a comentar en clase, en la teórica, la ecuación de Euler, que es lo que vamos a usar para resolver el problema 10 de la guía. Que básicamente el problema consiste en un tanque cilíndrico que inicialmente está lleno hasta la mitad. O sea, esto mide 2H y está lleno hasta acá y está en reposo. Y lo que se hace con este tanque es ponerlo a girar en torno de este eje a una velocidad angular constante. Y bueno, el problema nos va a preguntar algunas cosas. Les digo, o sea, frénenme, prendan el micrófono las veces que necesiten y consulten, por favor. Bueno, entonces, después que se pone a girar el tanque, básicamente lo que va a pasar es que la superficie libre se va a deformar y va a tener alguna cierta forma. Esto está girando así, a una cierta velocidad angular omega. Entonces, el problema nos dice que esto, bueno, tiene un radio R, que tenemos un líquido incompresible, y, a ver, no me quiero olvidar ninguna hipótesis. Bueno, nada, esencialmente eso. Sí, es el problema del taquímetro. Bueno, ahí vi que Nacho ya contestó. Bueno, la ecuación de Euler, ¿la vieron? Entonces me dicen si sí o si no. Bueno, silencio. Ok. ¿Están ahí o se me cayó internet? Ok. Está bien. No hubo ninguna que se llamara Euler, pero Bueno, ok, básicamente la ecuación de Euler es la ecuación de movimiento para un fluido donde no hay rozamiento, ¿sí? O sea, se escribe la derivada total del campo de velocidad, o sea, la derivada convectiva, es básicamente va a ser la aceleración igual a la fuerza por unidad de masa, o sea, Newton. Tenemos la fuerza de presión y después vamos a tener las fuerzas externas. Fíjense el tema de las unidades, que esto de este lado tiene unidades de aceleración, así que esto, como ya les dije recién, tiene que ser fuerza por unidad de masa, básicamente. O sea, aceleración. Bien, bueno, en este problema además lo que tenemos, que no lo puse, es que tenemos gravedad para abajo. Y acuérdense que el término de la derivada total se puede abrir como la derivada parcial más la parte de la derivada convectiva, que es U escalar gradiente de U. No llegamos a juntar en la misma ecuación, pero vimos la parte izquierda y derecha por separado. Perfecto, gracias Guido por la aclaración. Bueno, entonces, el primer ítem, lo que nos va a preguntar es cuál es la forma que tiene la superficie libre del líquido una vez que lo podemos a girar a una velocidad angular constante y dejamos que alcance un estado estacionario en el sentido de que no va a haber una dependencia explícita con el tiempo. Entonces, nos paramos, o sea, en el sistema del laboratorio, en el sistema de referencia del laboratorio, fíjense que nosotros ya conocemos cómo es el campo de velocidad, porque tenemos que todo está rotando como un rígido, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es que el campo de velocidad va a ser omega
vector R, o sea, esto es omega en z versor por R en R versor, nos queda omega por R en phi versor. O sea, en este problema ya conocemos el campo de velocidad. Y lo que tenemos es que la derivada parcial, o sea, sí, la derivada parcial respecto del tiempo del campo es 0. Entonces, esto, en este caso, la ecuación de Euler va a terminar expresada como U escalar gradiente de U igual a menos 1 sobre ρ, que es la densidad que la estamos tomando como uniforme, por el gradiente de la presión menos G en Z, ¿sí? Porque es la única fuerza externa que hay. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. Bárbaro. Bueno, ahora, hay una particularidad que el término que está acá lo tenemos que escribir, o sea, todos los operadores, como vamos a estar trabajando en coordenadas cilíndricas, que es son las coordenadas más naturales por las simetrías del problema, tenemos que escribir todos los operadores en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Voy a abrir, o sea, estos, no sé si ya charlaron del, ¿cómo se llama? El formulario este del NRL, que está subido como material adicional en la página de la materia. Les recomiendo fuertemente que se lo descarguen ese PDF, porque tiene básicamente cómo se expresan los operadores en distintos sistemas de coordenadas. Es un buen machete. Entonces, voy a abrir las ecuaciones de Euler en cada coordenada. O sea, entonces en R versor esto se va a escribir como U escalar gradiente de UR y me aparece un término extra que es esto. Uy, esto ya es de PDR. Después en phi versor es parecido, pero tengo de término extra. Uy, escribí cualquier cosa. UR, UFI dividido R. Y esto, perdonen, esto no es un 2, esto es una R. Esto es medio un embole, pero es lo que hay que hacer. Y por último, en Z versor voy a tener U escalar gradiente aplicado a UZ, no me sale ningún término extra, menos 1 sobre ρ de P a dz menos G. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta antes de continuar con las cuentas? O sea, Sí. es más conceptual la duda que tengo. Sí, obvio. O sea, vos sabés que el tacho ese está rotando a Sí. velocidad constante. No entiendo si hay rozamiento, si está rotando todo el sistema junto a la vez. Rota como, o sea, vos pones todo a rotar y el líquido rota como un rígido, no tenés rozamiento, no hay viscosidad, no hay nada. O sea que vos estás haciendo rotar al tacho y también estás haciendo rotar al agua. No solamente hacer que rote el tacho y que el agua después lo siga. No sé si se entiende. O sea, como no tenés viscosidad, Nacho, no sé, ¿me querés dar una mano con la pregunta? Sí, Porque, no quería interrumpir, sí. intervengo un segundo. Piensen lo siguiente, o sea, las razones piénsenlo como un vínculo si quieren. O sea, el líquido en la superficie que está en contacto con el tacho se va a estar moviendo igual que el tacho. ¿Sí? Porque como, no sé quién hizo la pregunta, pero si uno tiene inicialmente el líquido en reposo y no hay ningún tipo de rozamiento y pone a girar el tacho, el líquido no se entera de que el tacho está girando y se queda en el mismo lugar donde está. ¿Sí? Ahora, las razones, o sea, estamos haciendo cinemática, entonces las razones por las cuales el líquido está decidiendo obedecer lo que hace el tacho en la superficie de contacto, las vamos a estudiar después. Eso es dinámica, tiene que ver con rozamiento, con viscosidad, como dijo Sofi, ¿sí? Pero no nos preocupamos por
cuáles son las razones que lograron que el líquido se ubique en la situación del dibujo de la derecha cuando tiene esa forma curva, pero está ahí. Todo se está moviendo de manera estacionaria y rotando con la velocidad omega. Ahí O me sea, quedó mucho más claro. O sea, como que se mueve todo uniformemente. Y después el hecho de que se deforme el líquido, ahí también sigue pasando que el campo de velocidades es el rotor S. O sea, vos lo suponés. Sí, o sea, si vos hicieses este experimento en tu casa, vos tenés la situación inicial, que es la que está dibujada a la izquierda, y la situación final, que es la que está a la derecha, y en el medio vas a tener un régimen no estacionario. Pero no estamos estudiando ese régimen. Vos ya estás en la situación en la cual el tacho está girando con velocidad omega y el líquido está como un rígido girando, con esa forma. Digo, Ah, claro, perfecto, perfecto. en el sistema de referencia fijo al tacho, el líquido está... ¿Sí? Está quieto, pero deforme. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la aclaración. De hecho, eso iba a ser un comentario respecto de si te parás en el sistema que rota solidario al tacho, las ecuaciones, o sea, ahí sí te va a quedar que el campo de velocidades es exactamente 0, pero te aparecen fuerzas extras. Te va a aparecer Coriolis y te va a aparecer la fuerza centrífuga. Bueno, Coriolis acá no aparece, pero o sea, si ustedes quisieran, podrían pararse en el sistema de referencia que rota solidario al tacho y resolver el mismo problema ahí. Y ahí sería propiamente hidroestático, digamos. Bueno, ahora, ya comentamos que el problema tiene simetría de rotación en torno al eje Z, entonces las derivadas respecto de phi todas van a ser 0. Fíjense que el término ahora U escalar gradiente, esto es U phi en phi versor, escalar de A de R en R versor, más 1 sobre R de A de phi en phi versor, más de A de Z en Z versor. Y que de acá solamente va a vivir U phi sobre R por D A de phi, pero dijimos que como hay simetría, esto me da 0. Entonces fíjense que con esto lo que pasa es que se me anula esto, se me anula esto y se me anula esto. Y ahora también este término es igual a 0. Así que esto también se tacha y, bueno, y esto también, ¿verdad? Básicamente lo que queda es que en R versor, esperen que bajo mis notas, me termina quedando menos U phi. Ay, dale con ponerle un 2 es una R. En fin, me va a quedar 0 igual a 0. Y en Z me queda 0 igual a menos 1 sobre ρ de P. Uy. A de Z menos G. Bien. Bueno, y acá ya lo que vamos a hacer es despejar básicamente cómo es la presión, ¿sí? Que es lo único que no conocemos, porque esto ya lo conocemos. Entonces, primero vamos a mirar la ecuación de Z. Perdón, Sí, te puedo interrumpir. Me sí, perdí. obvio. ¿Por qué desaparecieron estas derivadas que tienen nombres raros que vienen de la U? ¿Decís la No entendí. derivada esta parte, digamos, por qué se tacha? Sí, sí, Ok, sí. fíjate que lo que yo hice acá fue escribir ahora, expandí cómo es U producto escalar con el gradiente, ¿sí? El gradiente está escrito en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ok. Entonces, el campo de velocidad dijimos que era, nada más tenía componente en phi versor.
Así que Sí. del gradiente lo único que va a vivir es la parte que viene de phi versor, o sea, que tiene componente en phi. Entonces, cuando hago este producto escalar, lo que me queda es UFI dividido R por la derivada respecto de phi, que esto se lo voy a aplicar a algo, ¿no? Después. Claro. O sea, fíjate que está, en todos los casos está este operador aplicado a la componente R, aplicado a la componente phi, aplicado a la componente Z. ¿Sí? Sí. Bien. Pero ahora, como el problema tiene simetría, o sea, nada depende del ángulo, esta derivada es cero. O sea, cualquier cantidad, o sea, ninguna cantidad del problema puede depender del ángulo phi. ¿Se ve Ok. eso? Entonces yo, o sea, en el campo de velocidades, además, nos pasa que UR y UZ es idénticamente cero, así que esto ya sabíamos que se tachaba siempre. Claro. Ok, Sí. Ahí me quedo. buenísimo. ¿Alguien más se Gracias. perdió con la cuenta? Bueno, bien. Entonces, estaba por escribir básicamente la parte que viene de Z. Lo que tenemos es que 1 sobre ρ, la derivada parcial de la presión respecto de Z, es igual a menos G. Que esto se puede integrar y me va a quedar, lo integro entre un P0 y P. Bueno, estoy pasando los diferenciales, ¿no? En esta cuenta no hay nada muy misterioso. Entonces, acá me queda P menos P0, me queda menos G por ρ por Z, más alguna P tilde que va a depender de R, ¿sí? Porque no podemos decir que no dependa, de hecho depende. Entonces, ahora de la ecuación de R, lo que tenemos es que 1 sobre ρ de PA de R es, no me quiero equivocar con el signo, omega cuadrado por R. Entonces, de acá lo que me va a quedar es que esto va a ser P es ρ, omega cuadrado, R cuadrado sobre 2, más una cierta, le vuelvo a poner P tilde de Z, que bueno, le incluye una constante. O sea, esencialmente lo que termina quedando es que la presión como una función de R y Z se escribe como ρ, omega cuadrado, R cuadrado sobre 2, menos G por ρ por Z, más alguna cierta constante. Nosotros lo que queremos sacar de acá, en realidad, o sea, nosotros no queremos la presión, nosotros queremos la forma de la superficie libre. Fíjense, lo que ocurre en la superficie libre es que uno conoce, o sea, en realidad no lo conoce explícitamente, pero sabe que como la presión es continua, sobre toda la superficie libre, o sea, para cualquier R y los Z que estén acá, lo que tiene que pasar es que la presión tiene que valer la presión atmosférica. ¿Sí? Básicamente porque en todo este espacio la presión es la presión atmosférica. Entonces, tenemos que Z libre es tal que la presión en R y Z libre es igual a la presión atmosférica. Entonces, tenemos P atmosférica es ρ, omega cuadrado, R cuadrado sobre 2, menos G, ρ, Z libre, más P0, y de acá entonces me puedo despejar el Z libre, que me queda P0 menos P atmosférica, más ρ, omega cuadrado, R cuadrado, sobre 2, todo esto dividido G por ρ. O sea, en principio parecería que el problema está resuelto, pero en realidad tenemos un tema que es que estos términos, o sea, no sabemos cuánto vale. Nosotros queremos dar una expresión explícita. Entonces, lo que vamos a usar a continuación es el hecho de que mientras no se desborde, o sea, mientras no pierda fluido del recipiente, y como el fluido es incompresible, lo que ocurre es que el volumen se conserva.
Entonces, el volumen inicial es muy fácil de calcular, es básicamente el volumen de un cilindro que está lleno hasta la mitad, es H por R cuadrado, y después el volumen, un tiempo después, o sea, cuando omega es distinto de 0, va a ser básicamente la integral de revolución, va a ser la integral entre 0 y 2pi diferencial phi, la integral entre 0 y r de r z libre de r. Bueno, me parece que quieren que haga la cuenta con detalle o la hacen después ustedes. Ok. Bueno, nada, esta cuenta es simplemente reemplazar el z libre de r y hacer la integral. Genial, o sea, les escribo lo que me quedó a mí, el volumen. A mí me quedó pi r cuadrado dividido ρ por g. R cuadrado sobre 2. Bien, entonces, de igualar que B es igual a B0, uno despeja que P0 menos la presión atmosférica vale H ρ por G menos un medio de ρ omega cuadrado R sobre 2. Y bueno, con esto entonces ya me puedo escribir un Z libre de R que termina quedando esto que está acá, que bueno, ya lo podíamos, o sea, ya podíamos ver la forma funcional de antes, ¿no? Pero esto es independiente, o sea, es una parábola, ¿no? Porque va como R cuadrado. Y fíjense que algo interesante es que es independiente del valor de la densidad. O sea, yo básicamente me puedo poner cualquier fluido incompresible que tenga una R uniforme y la forma de la superficie libre va a depender solamente de las dimensiones del recipiente y de la velocidad a la que pongo a rotar el tacho. Bien. Entonces, el inciso B nos va a preguntar a partir de qué velocidad angular de rotación la superficie libre empieza a tocar el fondo. ¿Alguien me dice cuál es la condición que tiene que pasar? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que pedir para que, digamos, para encontrar la velocidad de rotación que verifica esto que les digo? O sea, que la superficie libre empiece a tocar el fondo. Primero, o sea, está claro, ¿no? Que como es una parábola además, bueno, nunca sé si es cóncava o convexa. Se acerca al fondo, se va acercando para... a ver, me dijeron varias cosas. Omega, tal que ZLNR igual a 0, C igual a 0, perfecto. Y Luca me pone C menos H. Ok, bueno, yo estoy poniendo el 0, lo estoy poniendo, el 0 de Z lo puse en el fondo del tacho, en el piso del tacho, no lo aclaré, pero bueno. Bien, o sea, esencialmente quiero omega 0 tal que el Z libre en R igual a 0, C igual a 0. Y bueno, despejar acá, no hago la cuenta, pues la verdad que es bastante pavota. Termina quedando esto. Y después, o sea, la verdad es que las otras preguntas me parece que las pueden encarar solos, pero si quieren charlamos cuál es también la condición para que empiece a desbordar. ¿Alguien me dice cuál es la condición?
Claro, pero Yamil, ¿en qué R? O sea, ¿para qué R ocurre que empieza a desbordar? Perfecto, perfecto. Bien, o sea, desbordar es básicamente pedir que el Z libre en R igual a R sea igual a 2H. Y cuando despejan de acá lo que van a encontrar es que este es el mismo omega, o sea, bueno, es por las dimensiones que tiene el tanque, ¿no? Pero es el mismo omega en el que toca el fondo. Y en el problema nos preguntan, digamos, encontrar el valor numérico para ciertas dimensiones, o sea, R 5 centímetros, H 7.5 centímetros, y usando que G sea 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y cuando hacemos esto nos queda que omega 0 es aproximadamente 35 Hz, que es realmente, o sea, es verdaderamente un montón para un tachito de estas dimensiones. O sea que uno lo puede usar, digo, la idea del taquímetro es usarlo para medir velocidades angulares, o sea, ponerlo apoyado en algo que esté girando y poder medir con la posición de, digamos, del Z libre la velocidad de rotación, ¿sí? Entonces esto nos da para bastante, o sea, nos da para medir velocidades bastante altas. ¿Hasta acá se entendió el problema? Digamos, lo más importante igual es la parte del planteo de las ecuaciones de Euler y las simetrías del problema. Así que si alguien se quedó con dudas de eso. Bien. Nacho, ¿querés aportar algo del problema en sí? No, creo que está clarísimo. Ok, ahí Felipe pregunta si vale pensarlo como un problema de hidrostática parándome en el sistema rotando con omega. Bien, sí, es lo que les comentaba antes, que el cuidado que tienen que tener ahí, o sea, en el sistema que rota solidario al tacho, obviamente U es idénticamente 0, pero aparecen fuerzas inerciales, ¿no? Que van a tener un efecto, obviamente. O sea, si querés te puedes pasar a parar en ese sistema, pero tenés que poner, bueno, las aceleraciones asociadas. Bueno, y les hago un comentario más, porque en el ítem B pregunta básicamente las distribuciones de presiones sobre las paredes y el fondo para algunos casos en particular, o sea, cuando está en reposo y cuando el recipiente está rotando con alguna dada frecuencia, ¿sí? O sea, fíjense, si quieren, pensémoslo un poco con los dedos. Bueno, cuando está en reposo, lo que uno va a tener básicamente es que toda la superficie del líquido está a una misma altura respecto del piso. Así que en el fondo lo que voy a tener es para todo, o sea, para todo radio, lo que tengo es el peso de la columna de agua que tengo por arriba, que es uniforme, ¿sí? Y por otro lado, si me paro sobre las paredes, lo que voy a estar viendo es como, si quieren, una columnita, ¿no? O sea, va a depender de Z si me paro sobre las paredes, pero eso va a ser en realidad lo mismo para cualquier R que me esté parando, cuando el tacho está quieto, ¿sí? Ahora bien, cuando se pone a rotar a una dada frecuencia, lo que pasa es que, como ya vimos, o sea, la superficie libre se deforma, forma una parábola, entonces, según el radio en el que yo esté parado, voy a tener una cantidad distinta de agua por arriba, ¿sí? En particular estoy pensando que estoy en CT igual a 0, o sea, que estoy en el fondo. Entonces, lo que voy a tener va a ser un corrimiento, o sea, la presión va a tener una dependencia parecida a la que tiene la superficie libre con el radio. Eso se ve, o sea, después si quieren verifíquenlo con las cuentas, pero es medio como para entenderlo con los dedos lo que tiene que pasar. O sea, si tengo distinta cantidad de agua por arriba en cada radio, obviamente me va a cambiar la presión, ¿sí? Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, al final me llevó menos tiempo del que yo creía esto.
Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, vamos a charlar un poco del problema 11, que es un modelo de ciclón. Yo tengo una pregunta o sea, de qué pasaría si, no sé si se puede ver en las cuentas y si se puede una idea y después lo verificamos nosotros. Eh, o sea, ponerle que el tacho fuese muy, muy largo, ¿no? Sí. Y vos lo movés, lo haces rotar a una velocidad angular tal que ya en el fondo del tacho no hay más líquido. O sea que todo el líquido estaría haciendo presión contra las paredes, ¿no? Ujú. ¿Seguiría elevándose el líquido por las paredes o una vez, o sea, cuando vas a hacer rotar el tacho se nota que el líquido empieza a pegarse más a las paredes porque por la fuerza, por la pseudo fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta es si se seguiría elevando infinitamente por él, Em, hasta que se desborde el tacho. sí, estoy pensando. O sea, está el tema también de que tenés... em, o sea, en principio te diría que sí, pero no quiero decir algo que no sea correcto. Digo, o sea, en ningún lado, ¿no? O sea, ya tuvimos en cuenta todas las fuerzas, o sea, en principio debería... Ah, la pregunta fue si el tacho fuera mucho, o sea, muy alto, si lo pones a girar muy rápido cuando ya, digamos, toca el fondo de la superficie libre, y después, digamos, se sigue como pegando a los bordes y puede desbordar. Esa fue la pregunta, ¿no? O sea, si seguiría elevándose infinitamente, porque si vos pensás que se termina de repartir sobre todo la pared del tacho, tal que ponerle que haya una molécula de ese líquido en cada parte de las paredes, ¿por qué seguiría elevándose si la estás empujando para hacia afuera, ponele? Espera, ¿te repetís la última parte de la pregunta? Porque no sé si te entendí. O sea, si ponele que ya el líquido terminó de elevarse lo suficiente como para que eh, ponele que haya una capa muy finita del líquido en la superficie, en las paredes del tacho, ¿por qué seguiría elevándose si como que la estarías empujando hacia el exterior del tacho, no para arriba o no? Bueno, o sea, estoy preguntando si eso se puede ver en las cuentas o... Sí, estoy pensando. Me parece que nunca me lo había preguntado. Pero o sea, vos tenés... Estoy pensando si en algún lado eso se rompe. Mira, la verdad si querés lo pienso y te lo comento la vez que viene, porque ahora medio me dejaste, no tengo una respuesta concreta. Yo creo que habría que hacer la cuenta igual, ¿eh? Pero yo creo que no hay razones, una vez que no queda fluido en el interior del coso, es decir, todo está pegado a las paredes, no hay razones para que siga subiendo. Eh, Ok. o sea, digo, con los dedos, lo que uno esperaría es que una vez que tocó el fondo, lo que uno va a tener es una región, o sea, si uno le sigue dando manija a omega, va a tener una región donde no hay fluido en el medio y después una parábola que sale como si la parábola se extendiese por abajo, ¿no? Como, digo, el caso límite que viste vos en el inciso B, creo que era, es cuando el mínimo de la parábola está justo en R igual a 0. Si uno le sigue Ok. dando manija a omega, el mínimo de la parábola está en R igual a 0, pero tiene un Z que es menor a 0, entonces matemáticamente está por debajo de la superficie de la base del tacho. Entonces como que el fluido estaría como arrancando de los costados, como cuando Jesús o no sé quién fue que abrió el mar,
¿Se entiende lo que digo? Moisés, Bueno, lo que digo es, creo que es lo que estabas mencionando vos, que una vez que Moisés, cuando llega a las paredes el flujo, de manera que tenés toda la base del tacho sin líquido, por más que le sigas dando manija omega, ahí ya no hay razones para que el flujo suba. Porque digo, todo el flujo que está pegado contra las paredes del tacho está sufriendo una fuerza centrífuga, si querés, hacia afuera, pero no hay nada que le dé... Estoy hablando con los dedos, ¿eh? No, es una forma de decir, no estoy hablando con los dedos, pero habría que hacer la cuenta. Pero yo espero que suceda eso que dijiste. Una vez que se vació la base del tacho, Pero digamos deja de... como que se terminó de pegar todo para el borde, ¿no? Como que cada vez vas corriendo el centro de tu parábola cada vez más para abajo, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Sí. Pasa que si uno lo piensa así, esperaría que siga subiendo, ¿no? Porque Bueno, claro. el tema es que lo que yo creo es que, bueno, habría que verlo, no sé. Cambian por completo las condiciones del problema en ese límite. ¿Y en qué cuenta lo podrías, o sea, qué cuenta tendrías que hacer? Yo creo que lo que habría que hacer es tratar de resolver el problema en el caso en el que le permitís al fluido no ocupar cierta región del tacho, es decir, el caso en el que te pasás, omega es mayor a ese omega máximo para el cual la superficie libre toca el fondo, de manera de que esté sucediendo esto de que en el medio del tacho tenés una región sin fluido. Y a eso estudiarle el límite. A ver qué pasa cuando... Pero digo, no necesariamente es una cuenta que sale, ¿eh? Por ahí no sale, como la mayoría de las cuentas en física. Pero bueno, lo pensamos para la próxima de última y les contamos. Ok, era por curiosidad nomás igual. Gracias. No, igual está buenísima la pregunta, es una gran pregunta. Sí. Lo pensamos y vemos qué onda. Bueno. Entonces, les cuento más o menos el problema 11 para que lo puedan mirar ustedes también. Bueno, el problema 11 básicamente lo que tenemos es una columnita muy larga que básicamente está rotando sobre su eje a una cierta velocidad omega. Esto tiene un radio A. Y lo que nos dice es que fuera del núcleo, o sea, fuera de este sector, lo que sabemos es que el campo de velocidades, entonces tenemos que U para R mayor o igual a A, nos dice que es azimutal. O sea, está claro, ¿no? Que el caso en el que estamos adentro, o sea, cuando estamos acá dentro del núcleo, es una situación básicamente muy parecida a la que teníamos recién, ¿no? Entonces, que ya conocemos, o sea, lo que voy es que ya conocemos cómo es el campo de velocidades para R menor a A, es omega por R en phi versor. Bien, entonces, el problema lo que nos pregunta es, en primer lugar, determinar el campo de velocidades para todo valor de R. Lo primero a notar, bueno, ya hablaron un poco de la vorticidad, ¿no? ¿Me parece o no? ¿Podrías repetir qué significa que sea azimutal? Que está, o sea, que está nada más, que tiene nada más de componente en phi. Bien, bueno, ¿hablaron de la vorticidad con Daniel? Sí. Ok, perfecto. Bien, o sea, la vorticidad, que es el rotor del campo de velocidades, lo que me da es una medida de cómo están rotando sobre sí mismos los elementos del fluido. Entonces,
En este caso, que básicamente lo que tenemos es que esto es lo que ocurre dentro de este núcleo, es una rotación rígida. Lo que tiene que ocurrir es que básicamente los elementos de fluido que están rotando en torno al eje también roten sobre sí mismo a una tasa, pero básicamente a la misma tasa que está rotando todo para que sea precisamente una rotación rígida, ¿sí? O sea, cuando ustedes... Bueno, a lo que iba con esto es que, básicamente, como ya conocemos, adentro el campo de velocidad para R menor a, también conocemos cuánto vale la vorticidad para R menor o igual a va a valer esencialmente 2 omega en z versor. Si quieren, igual hacemos la cuenta, ¿no? Es básicamente calcularle el rotor a esta cantidad, ¿no? Omega por R en phi versor. Que cuando escriben el rotor en coordenadas cilíndricas, les termina quedando esto que está acá. O sea, fíjense que esto es lo que les comentaba recién, ¿no? Como la vorticidad es una medida de la rotación que tienen los elementos de fluido sobre sí mismos, en una rotación rígida está bien que la rotación que tienen los elementos sobre sí mismos sean proporcionales, en particular, bueno, es el doble que la vorticidad es el doble que la velocidad angular, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos dice el problema es que además, fuera del núcleo, nos dice que el campo es azimutral, eso ya se los dije, pero la vorticidad es nula, eso me había olvidado de comentárselos. Entonces, básicamente ya nos conocemos cómo es la vorticidad en todo el espacio, ¿no? Tenemos que para radios menores o iguales a A vale 2 omega en z versor, y después por fuera, esto es para R menor o igual a A, vale 0. Y ahora nos falta encontrar cuánto vale el campo de velocidades por fuera, que nos dicen que es continuo en R igual a A. Entonces, esperen que creo que se me acaba de trabar la pantalla. No, ahí está. Bien, volvimos. Bueno, como sabemos que la vorticidad es el rotor del campo de velocidades, podemos usar, quiero decir que es el teorema de Stokes, nunca me acuerdo el nombre de los teoremas, pero básicamente que la circulación del campo de velocidad en alguna curva cerrada es el flujo de la vorticidad. Y si ahora en particular tomamos una curva que sea un círculo de un cierto radio mayor a A, lo que vamos a tener, esto es 2pi r, fíjense, ¿no? Que el dl es r de phi en phi versor, y esto nada más, o sea, por simetría, ¿no? Nada más puede depender del radio, también apunta en phi versor porque nos lo dice el problema, así que esto termina dando 2pi r por udr, y de este lado, bueno, es calcular el flujo de la vorticidad, ¿no? Que ya la conocemos en todo el espacio, para un radio mayor a A, lo único que va a aportar al flujo es lo que está concentrado en el núcleo. Entonces esto básicamente me queda pi por a cuadrado por 2 omega, porque la vorticidad es uniforme en toda la sección. Bien, entonces, con esto uno termina despejando que el campo de velocidades para radios mayores al del núcleo termina quedando esto. Y fíjense que esto verifica solo, bueno, lo voy a escribir completito, me queda omega r en phi versor. Y verifica solo, ¿no? Que esto es continuo en R igual a A.
porque evalúen y me queda lo mismo en las dos expresiones. Bien, lo que va a pedir a continuación el problema, ahora que ya tenemos el campo de velocidades, es cuál es la distribución de presión. Esto se los dejo para que lo hagan ustedes, para que lo planteen, porque es esencialmente lo mismo que ocurre, o sea, el procedimiento a seguir es el mismo que en el taquímetro, donde hay que usar el hecho de que la presión es continua en R igual a A. Fíjense, cuando calculen la presión, entre otras cosas, calculen cuánto vale la diferencia de presión en el centro del núcleo respecto de la presión en el infinito, ¿sí? Y lo que les debería quedar ahí es que la presión en el exterior del núcleo es... A ver, digo bien. Sí, la presión afuera es mayor que la presión adentro. Entonces lo que ocurre básicamente es lo que pasa en un tornado, que es que las cosas se me van como para adentro, como que se genera movimiento hacia adentro del ciclón, por decirlo. ¿En qué curva integraste? Ah, ok. Sí, es que lo dije muy en el aire. Ay, a veces me deja de responder esto. Lo que tomé para integrar es una curvita, un círculo que está centrado acá, que tenga un cierto radio R mayor a A. O sea, esa es la curva que tomé como curva cerrada. Bueno, se los dejo igual para que prueben a hacer las cuentas, porque la realidad es que son muy parecidas a las cuentas del taquímetro, el despeje de la presión. Pero verifiquen esto que les comento de que la presión afuera tiene que ser más grande que la presión adentro. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Entonces, si nadie más tiene dudas, terminé la clase muy rápido, pero bueno, dejo de grabar acá y, no sé, hacemos consultas o algo. Bueno, Bueno, entonces te puedo hacer una preguntita. sí, obvio. Acá también estás como salteándote el transitorio, digamos. Porque, o sea, no me parece tan intuitivo que no dependa de nada la velocidad a un R arbitrario. Ok, o sea, acá te dicen igual, ¿no? Que el problema que es azimutal, digamos, ¿no? O sea, eso te lo dice el enunciado, si querés. Pero en parte es como, bueno, vos tenés algo que está girando, es como si dijeras que estás viendo cómo decae la rotación, no sé cómo decirlo. No sé si termino de entender tu duda, no me acuerdo quién preguntó. Se volvió a mutear. Francisco creo que era. Sí, sí, me quedé callado porque estaba como pensando un poco para reformularla. Ok. O sea, igual sí, acá estás viendo ya la situación, o sea, respecto de tu pregunta inicial, en que el coso está girando ahí a una velocidad fija y vos estás viendo, estudiando, o sea, no estás viendo cómo evoluciona, si querés, este ciclón, que es como un modelo muy simple. O sea, está girando y querés fijarte cómo queda la presión, si querés, una vez que ya se estableció el movimiento. No, no, está bien, listo. No, ¿Seguro? no. Sí, 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 sí. Ok. No, está bien. Ok, acá me Gracias. preguntan si para el inciso B vale la ecuación de Euler. Sí.
Sí. O sea, es la misma em, ecuación. También está la gravedad, ¿verdad? Presente. No, está bien. Los que me pedían que suba y baje la pantalla, no sé, lo dejé en algún punto medio cualquiera. ¿Necesitan que lo acomode más? Bueno, entonces voy a dejar de grabar.